10:41. Señores, están con nosotros varios médicos. Está la doctora Águeda Báez, que es la subdirectora del Hospital Rodolfo de la Cruz Lara. Está la doctora María Romano. Está la doctora Yudelka Martínez y está la licenciada Alejandra Tejeda. Ellas han venido al Sol de la Mañana por la participación el pasado viernes de dos hijos del señor Rafael Norman Fernández, que se accidentó en el kilómetro 29 de la autopista Duarte. Recibió primeras atenciones en el Hospital Rodolfo de la Cruz Lara. Su hija, que es médico y bióloga, entendía que en el Hospital Rodolfo de la Cruz Lara, entiende ella, su padre no recibió las atenciones apropiadas, y también denunció algo que se confirma, que Movimed se negó a montar a su padre en la ambulancia. Ellos entendían que él había fallecido. Sin embargo, todavía tenía vida y murió en Sedimat. No, entonces Movimed no ha respondido ante esta situación, pero vamos a escuchar a los médicos. Está la doctora que le atendió. ¿Fue usted? Sí. ¿El nombre es suyo? María Romano. Explíquenos qué fue lo que pasó. Bien, como ya se había comentado del accidente, cuando llegaron a la emergencia del hospital, se nos anuncia del accidente. Ahí comienzan a llegar todos los pacientes, todos los heridos los heridos que estaban involucrados con el accidente. Llega el señor Fernández, inmediatamente yo le asisto, doy atención médica, le pregunto los datos del paciente, cómo se llama, su edad, de qué padece. Él me responde, me dice el nombre, me dice que es diabético. Le pregunto sobre una herida que él tiene en el pecho, me dice que él tiene marcapaso. Luego, como ya él me había comentado, de que sufría todo eso, se procede a canalizar, a medicar, y debido al gran auge que había de los pacientes, se llama a la central de emergencia, que es la ambulancia que nosotros tenemos por CESPA Salud Pública. También se llama a los militares, a la ambulancia de los militares. Ellos nos prestan la ambulancia. Ya el paciente listo para trasladar con la ambulancia ahí, los familiares me dicen que ellos tienen una ambulancia que ellos... La ambulancia de Movimed, que ellos habían llamado, al servicio de Movimed. Exacto, ya ellos lo habían llamado, le habían dado su póliza y todas sus cosas para que ellos fueran allá. Nada, esperamos la ambulancia, como decía la familiar. Cuando la ambulancia llega, Movimed llega al hospital, rehúsa llevarse al paciente, se niega a llevarse al paciente. ¿Por qué? ¿Qué argumentaron? Ellos decían, la doctora de la ambulancia de Movimed decía que el paciente estaba muerto. Pero los médicos que asistimos al paciente en el hospital vimos que todavía tenía vida, por lo cual lo mandamos. ¿Y esta doctora descendió, tomó pulso, verificó? Nunca le puso la mano al paciente. No lo tocó, nunca le puso la mano al paciente. Esto es sorprendente que un médico determine que esté muerto sin ni siquiera chequear, y como decía Hilda, la hija del señor Fernández, que aunque no tenía el pulso fuerte, estaba débil, en la muñeca, pero en el cuello sí. Tenía pulso. Pero eso lo debe responder Movimed. De la parte de ustedes, ¿cuáles son las quejas de Hilda, uno de los hijos? Dice que aparentemente ustedes no están entrenados para atender emergencias. Ella se queja de que, no sé si era, usted fue que lo atendió, que usted decía, está estable. Sí, porque y dice el paciente, usted le hablaba y él le respondía. Al momento de llegar. Exacto, él estaba con dolor. Recuerda que fue un trauma en el tórax, que el paciente tenía marcapaso. Pero dice ella que cuando ella llegó estaba sudando mucho y estaba frío. Y dice que un paciente que ha sido operado del corazón, que toma un medicamento como para licuarle la sangre, que un golpecito es una tragedia, mucho más un accidente así. O sea, que se debe pensar, aunque no tuviera rasguño externo, en una hemorragia interna, y que había que canalizarlo. Sí, yo estoy repitiendo porque no soy médico lo que ella dijo. El paciente se canalizó. Pero dice ella una sola canalización, es que cada vez que necesitaba dos. Permiso, cada vez que canalizábamos al paciente,
se decanalizaba delante de ella. O sea, al paciente se canalizó 5 veces y se le puso su medicamento y se le puso su solución como ameritaba, porque a él se le puso por su diabetes, su condición de diabetes, un solución salino y luego lactato en ringe que se le pone a los pacientes cuando están en esa situación. ¿Y estaba estable realmente? Sí, el paciente, ¿él no se deterioró allá en el hospital? Poquito, esperando a la ambulancia. Ella decía sea, también que no habían equipos, el equipo para respirar, bambú, ¿cómo se llama eso? Óigame, bambú. Eso, ambú, que no lo ambú. tenían. La ambulancia de Movimed tenía un ambú y lo tenía dañado, lo tenía mal. Nosotros, el hospital, tenemos ambú y le prestamos a la ambulancia de los militares ambú y tanque de oxígeno con su sistema. Nosotros incluso... Escúchame, Alejandra Tejeda quiere decirnos algo relacionado a esto. Sí, buenos días. Con relación a los equipos de la emergencia, nosotros tenemos algo vital, no que no lo estamos inventando. Nosotros puede ir una supervisión ahora mismo a la emergencia del hospital donde contamos con los equipos necesarios para poder asistir a un accidentado. Contamos con los medicamentos. Tenemos 3 ambú, tenemos desfibrilador, tenemos ventilador, tenemos monitores, tenemos... Que funcionan. Están funcionando y tenemos un empleado asignado para todos los días revisar que estos equipos pero estén. Dijeron que le pidieron un desfibrilador y que Tenemos, incluso, mira, yo tengo una foto aquí y pueden ir ahora mismo donde se la vamos a comprobar. Este es el desfibrilador. ella le pidió un desfibrilador. La doctora que tuvo aquí, la hija, dijo que pidió un desfibrilador. El desfibrilador está aquí. Lo tenemos en el primer cubículo donde estaba estacionado el paciente. Ahora, no tenemos el ambú. Ella lo pediría. Ella dice que lo pidió a Movimé, que lo pidió que el hospital no tenía El nada. hospital consta con eso. Nosotros tenemos todo cuando esto. el paciente hizo el paro fue fuera en el hospital, cuando ya iban a montar al paciente a la ambulancia. Ahí fue que él hizo el paro. Y tú sabes que una máquina de un desfibrilador, mira la imagen. Mira aquí el desfibrilador donde está el ambú, el carro de paro. Que la ambulancia tenemos aspiradores, tenemos oxígeno cuando portátil. él estaba en el piso, que la ambulancia lo dejó, ¿no era correcto que ustedes lo tomaran y lo llevaran entonces? No era en el piso, lo tenían en la camilla dándole asistencia. Pero cuando Movimed dice, no lo vamos a llevar, está muerto, ustedes no pudieron actuar. Ellos estaban actuando porque estaba en una camilla y estaba recibiendo asistencia médica. Tenía su oxígeno puesto y tenía todo puesto. Y de hecho es la ambulancia militar. Se pega el micrófono, del por favor. hospital que llevó al paciente hasta Sedimat. O sea que se le dio asistencia todo el tiempo. Sí. Sin embargo, aparte de este caso, al día siguiente se produjo una huelga en Pedro Brán, hubo un cierre de la autopista y se alegaba que era por deficiencia en el manejo del hospital con un paciente. Entonces se estaba hablando del fallecimiento de una persona que fue militar, que estaba en una motocicleta, y sus familiares se quejaban por igual de que no le recibió las atenciones adecuadas. ¿Por qué se hizo esa huelga? Tengo entendido que ese paciente llegó prácticamente moribundo, muerto al hospital. O sea, que no fue culpa del hospital. El paciente tuvo un accidente, o sea, salió como a la 1:00 de la madrugada. Salió de un centro de diversión, estaba tomando en una motocicleta y perdió el control y chocó contra un auto. Duró como 20 minutos tirado ahí, lo encontraron los amigos que venían también y fue quienes lo llevaron al hospital. ¿Este fue un caso anterior al del señor Fernández o posterior? Anterior. Fue anterior. Sí. Anterior. Ese señor llegó allá prácticamente muerto por el accidente. Bueno, entonces, ¿qué sugieren ustedes en lo que han explicado? ¿Entienden que hay una responsabilidad por parte de Movimed que no auxilió a esta persona aún con vida? Que la doctora de Movimed, óigase bien, la que fue a brindar ese servicio, oiga qué servicio, sin desmortarse, sin ver al paciente, sin examinarlo, dijo: ese señor está muerto, no hay nada que hacer. Ese fue el auxilio que Movimed le presentó a una persona que todavía tenía vida y que requería de su traslado urgente. Después de haberse tardado muchísimo tiempo, claro, en lo que la hija del doctor daba número de tarjeta de crédito, el seguro, todo eso. La sugerencia que ustedes hacen. Bueno, nosotros lamentamos lo sucedido,
pero como comentaba al principio, ahí nosotros damos primeros auxilios y luego referimos a los pacientes. Mayormente esto ha estado sucediendo por vamos a decirlo así, por cómo se dilatan las ambulancias al llegar al centro, pero ya prácticamente se ha estado resolviendo eso. ¿Qué hace falta? Porque este hospital tengo entendido que ha sido transformado con el criterio de que pueda ser un hospital traumatológico. ¿Qué hace falta estando en una área donde hay tanta incidencia de accidentes? Sí, lo primero que queremos decir es que realmente nos duele mucho la muerte del señor Fernández, porque como institución pública que maneja salud, lo más importante para nosotros es la vida del paciente, es preservar la vida del paciente. Yo lo siento mucho, le damos nuestra condolencia a los familiares, pero desgraciadamente hay situaciones que se escapan de las manos del médico, especialmente cuando hay accidentes. Y es bueno que hayas hecho la pregunta, porque el Hospital Rodolfo de la Cruz Lora se creó precisamente con la finalidad de cubrir ahí el problema que tenemos con los accidentes en esa área de la autopista. Realmente lo único que nos falta ahora mismo, que ya el ministerio está en ese tenor, creo que muy pronto vamos a tener el área de internamiento abierta. Eso va a incluir que va a haber cirujanos, que quizá ese señor, si no se mueve de ahí, que es lo que hace tiempo está buscando el Ministerio de Salud, que esos pacientes, en vez de trasladarse, que es en el momento de traslado, que en la mayoría mueren, sean intervenidos directamente en el hospital. Entonces pronto vamos a tener ya lo que es cirugía general, cirugía ginecológica y todas las demás especialidades. O sea, el área de internamiento es lo que nos falta por abrir. Y una ambulancia en condiciones para auxiliar a las personas. Bueno, tenemos hasta ahora la central de ambulancia que ha funcionado. ¿Pero dónde está esa central de ambulancia? ¿Dónde está la que está más cerca? La central de ambulancia la tiene CESPAS. Ellos tienen las ambulancias, cuando uno llama, ellos mandan la ambulancia, pero también nosotros nos auxiliamos de la ambulancia de los militares. No, doctora, pero necesitamos ahí. Sí, además ellos se quejan, la camilla estaba rota, no tenía desfibrilador, creo, no tenían el equipamiento. Pero no el hospital. La necesitamos ahí porque soy un doliente directo, ¿no? Claro. Quizás la camilla estaba rota, María Elena, pero sí, no estaba tan rota como para no tener al paciente, porque se trasladó en esa camilla. Al fin y al cabo fue ahí que se trasladó y fue en la ambulancia que el hospital tenía que se trasladó. Mire, escúchame, tenemos en la línea telefónica a Henry Fernández, el que estuvo aquí con la doctora Hilda Fernández, y él quiere decirnos algo con relación a lo que ustedes nos han comentado. Adelante, por favor. Sí, buenos días. Gracias por las personas del hospital que están ahí, que veo que corroboraron las cosas que yo dije. Pero tengo una queja o un punto que aclarar. Si la doctora que está ahí presente dice que el hospital está completo, ¿por qué no lo buscaron en el momento de la emergencia? Que otra doctora, al igual de profesional que ella, le solicitó todo eso y nada apareció. ¿Qué pasó? Claro, creyéndole a ella lo que ella está diciendo ahora en la emisora, que no apareció nada, solamente apareció un suero, y pregunté si le habían puesto un calmante, ahora recuerdo, y me dijo la doctora que solamente le pusieron un diclofenac, sabiendo ellos la situación, las cardiopatías que el señor Rafael Fernández les declaró, y ellas viéndola con su propio ojos la cicatriz que tiene en el pecho. ¿Qué pasó? Si están también equipados, que nada apareció. Ella le va a responder. Sí, bien. Con respecto a lo que se le administró al médico, al paciente, no fue diclofenac, fue un ketorolaco, porque él decía que presentaba dolor. Y nosotros sí le dimos lo que él necesitaba. El ambú, nosotros fuimos que se lo solicitamos y se lo dimos en sus manos. Fuimos nosotros que buscamos el ambú. Lo que no tenían el equipo era la ambulancia, y nosotros le prestamos nuestro equipo a la ambulancia. Y el tanque de oxígeno con todo su sistema fuimos nosotros que se lo administramos a ellos, se lo prestamos. Y eso es verdad. Y luego la ambulancia andaba sin eso, la de la ambulancia que llegó militar
no tenía eso. Y Usted nosotros tiene se lo razón. suministramos, se lo prestamos. Y luego al regreso, ellos nos devolvieron todos esos equipos porque había más pacientes para trasladarlo. Recuerda que era un accidente a donde había varias personas involucradas, con fractura de fémur, fractura de hombro, con mucho trauma a nivel de cráneo. Y tú sabes, había que darle asistencia a todos. Y sí, nosotros le pusimos su medicamento que llevaba. Qué bueno que ustedes aclararon la parte de que dijeron lo mismo que yo dije, que Movimé me lo dejó abandonado, porque es una situación que todavía al día de hoy yo estoy como una persona que le han suministrado un medicamento, pues yo ni oigo, ni veo, ni entiendo, por la impotencia que me causó eso. Pero, ¿qué les digo? Yo mismo les doy las gracias a ustedes por haber ido al programa. Yo he dicho desde el principio, cuando me han preguntado que si yo quiero iniciar algo contra Movimé, algo de lo que al aspecto legal se refiere. Mire, yo perdí lo más esencial, que fue mi papá. Yo lo que quiero, que cosas así, a otra persona que pase por lo mismo, o sea, en los que accidentes se refieren, que por favor, que haya algo más de un esfuerzo, porque como me cuenta mi hermana, yo no sé de medicina. Si le digo que yo sé sobre eso, quizás lo mínimo, pero cuando yo vi a mi papá, yo sin saber de medicina, yo sabía que se estaba desangrando por dentro, y el medicamento que ella me pidió, y me excusan ahí los que están ahí, les doy gracias por dejarme intervenir, ella me dice a mí que era algo tan ínfimo y que ella podía haberle preservado la vida un poco más, y eso no lo había. O sea, ella lo que explica que cómo es que un hospital, vamos a decir pretraumatológico, porque siempre tenemos en la cabeza al hospital Dr. Darío Contreras y al Ney Arias Lora para los casos grandes, no tenía ese mínimo. Yo sé que no es culpa de usted, doctora. Henry, Usted está ¿cuál aquí es? y usted no suple al hospital. No Henry. estamos hablando que lo suplan o no lo suplan. Henry. Sino lo que hacemos es una observación y un consejo de que ya que esto pasó, los accidentes van a seguir pasando. Claro. O sea que lo que yo solicito es una preparación para algo traumatológico, para una especialización traumatológica. Se sabe que hay personal. Yo no estoy de acuerdo con lo que le hicieron al hospital, porque eso es algo salvaje. Como tú debates un hospital que es de tu comunidad, y entonces ahora ¿qué hacemos? O sea, yo no estoy de acuerdo con nada de eso. Simplemente digo, caramba, vamos a prepararnos. Los médicos no, porque yo sé que se hizo. No había el medicamento ahí necesario. Yo sé que trabajaron, me prestaron el oxígeno, sí, es verdad. Henry. El dolor mío es como Movimé, un dolor terrible que le tengo. Bueno, que es grave lo de Movimé. Pero Henry, ¿tú recuerdas cuál era el medicamento? Sí, dígame. El medicamento, ¿recuerda cuál era el medicamento que estaba requiriendo tu hermana? Mira, ella me dijo que hasta, yo no entiendo mucho sobre eso, hasta un cloruro sódico, algo así, me dijo ella. Con eso, hasta eso se ayudaba. Yo entiendo el cloruro de sodio sal. Henry. Yo no entiendo con qué iba a ayudar ella. Henry. Ella no está aquí, ella está fuera, porque ella tomó su examen, ella tiene su permiso para trabajar en Estados Unidos y anda haciendo esas diligencias. Sí. Henry, escucha a la doctora finalmente. Sí, ella cuando se me acercó me dijo que si no había algo para administrar, por si acaso por el camino, cuando iban en la ambulancia. Y nosotros le dimos en sus manos 2 ampollas de adrenalina y le dimos jeringa y todo eso, por si acaso sucedía cualquier eventualidad en el transcurso. Pero nosotros le dimos adrenalina. Que ella le solicitó a Movimé, le dijo, si ustedes quieren vayan, sí, porque le vio la actitud. Bueno, usted estuvo presente. Ella le dijo a la doctora de Movimé, caramba, que eso no se le hace a nadie. Ella le dijo a ella, mi hermana, le dijo, pero déjame esto y esto y esto y esto. Y se lo negaron también. O sea que es un trauma terrible, pero yo le pido a Dios, a ustedes y a los que se encarguen de eso, que cualquier cosa, que aquí hay muchos empresarios buenos, que si el gobierno no puede, no puedo criticar al gobierno porque si tiene su forma, ese es un hospital pretraumatológico que debería tener otro tipo de trato, porque caramba, es algo que no debió pasar. Bueno, pues gracias Henry Fernández. Julio, falta la respuesta de Movimed, que estamos conjos, pero es porque Movimed no ha respondido. Y la doctora Águeda, que es una fiel oyente de Sol, siempre una oyente activa, siempre nos llamaba con buenas reflexiones. Yo sé que ella quizás esté de acuerdo conmigo en que uno puede aprovechar esta situación como una oportunidad para mejorar, en mejorar
este servicio de emergencia, digamos, como cuidados intensivos, primeros auxilios en cuidados intensivos que ofrece el hospital antes de referir a los pacientes? Si hay algo que pueda hacer el Ministerio de Salud Pública o para mejorar tanto el equipamiento como el servicio en sí, porque un médico se mantiene siempre estudiando, deben haber nuevas maneras de abordar un paciente en estas condiciones. ¿Es posible? Bueno, María Elena, gracias por tus elogios. Mira, yo pienso que el ministerio está haciendo todo lo posible, como yo les decía ahorita, porque lo más importante es que ya el hospital tenga abierto internamiento y tenga porque los equipos están, pero que tenga también, una de las cosas que más necesitamos es esa, que se abre el área de internamiento para que esos pacientes, en vez de trasladarse, sean intervenidos quirúrgicamente o lo que necesiten ahí dentro del hospital. Bueno, pues, porque el traslado es lo que lleva a esos pacientes a la muerte. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Hugo Vera, que nos ha cedido este segmento llega a ustedes cortesía de Vehículos en la Radio. Es un tema que preocupa. Los 100 carros de Navidad. La misma pela. Relacionado con él. Es un tema que preocupa mucho. Preocupa mucho. Sí, entonces, muy preocupante. Gracias a la doctora Águeda Báez, espacio abierto, ¿verdad, gracias Julio? a María Romano, gracias a Yudelka Martínez. Bueno, Movimé, la verdad que son muy graves. Pero el director de Movimé es funcionario del gobierno. Eso es muy grave. Miembro del Consejo Administrativo del Banco de Reserva. Bueno, ¿de dónde? Eso es muy grave. Pero el consejo que yo cuestiono, que son botellas. No son botellas, yo trabajo. ¿Son botellas? No querer trasladar a un paciente. Ellos trabajan.